Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre el emergente sector de hidrógeno verde en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Michael Place, soy el editor del sector de energía para BN Américas y voy a ser el presentador de este webinar que estamos haciendo en conjunto con nuestro último informe Intelligence Series sobre el hidrógeno verde, el cual está disponible en nuestro sitio web. El hidrógeno verde se ha convertido en pilar de la descarbonización en momentos en que se aceleran las iniciativas globales para reemplazar los combustibles fósiles por fuentes energéticas renovables. Las naciones de América Latina y el Caribe se posicionan a la vanguardia de estos planes, mientras buscan aprovechar sus abundantes y relativamente baratos recursos de energía limpia. La región tiene también acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, lo que facilita rutas marítimas directas a los mercados europeos y asiáticos, donde se prevé que la demanda crecerá a ritmo exponencial. Sin embargo, el camino hacia una economía robusta del hidrógeno está plagado de obstáculos regulatorios y políticos, mientras hay un apreciable déficit de infraestructura que es necesario abordar. Por el lado de los usuarios finales, se requieren incentivos a la readecuación de refinerías, plantas de generación de energía eléctrica, plantas industriales y flotas de transporte. Para entrar en más detalles sobre las oportunidades y los desafíos en el segmento del hidrógeno en América Latina, nos acompañan Jorge Luis Hinojosa, consultor senior en Norteamérica para Inicio, Astrid Albarracín, gerente del Departamento Gestión Integral de Proyectos para Applus Colombia, Paulo Rojo Gutiérrez, gerente para Deloitte Chile, y Jorge Milanese, director regional de América Latina para Sproul. Jorge Luis, Astrid, Paulo, Jorge, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Michael, buenos días a mis colegas en este panel, un gusto estar aquí, muchas gracias. Gracias. Hola Michael, un gusto. Hola, buen día. Hola Michael, hola a todos, un gusto estar aquí. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta es como una pregunta y una reflexión a la vez. Varios países de la región se encuentran adelantando planes para producir y comercializar hidrógeno verde a gran escala. Para tal fin, Chile, Colombia, Uruguay, Argentina y Costa Rica han publicado estrategias de hidrógeno verde con algunos objetivos bastante ambiciosos. Chile, por ejemplo, se ha fijado el objetivo de tener 30 gigavatios de capacidad de electrólisis en funcionamiento para el año 2030. Mientras tanto, Colombia y Uruguay apuntan a poner en funcionamiento aproximadamente 1.5 gigavatios en ese tiempo. Sin embargo, las iniciativas van bastante lento y actualmente solo están en funcionamiento los proyectos piloto. La pregunta es, ¿está la región en camino de cumplir sus objetivos de corto y mediano plazo para el hidrógeno? Quizás podemos empezar con Jorge Luis. Sí, claro, con todo gusto, Michael, gracias por la pregunta. Es una pregunta que de hecho se hace muy frecuentemente, ¿dónde estamos contra los objetivos que se plantearon? Y voy a hablar un poquito del contexto internacional, porque es algo que tenemos que entender cómo pasa a nivel mundial antes de ponernos a juzgar únicamente a América Latina. La verdad es que en general en temas de hidrógeno verde y no hidrógeno limpio, vemos esfuerzos muy fuertes por plantear metas y objetivos ambiciosos de descarbonización, de adopción de hidrógeno, de producción de tantos gigawatts instalados hacia 2030, hacia 2040, hacia 2050, tantos miles de toneladas de producción de amoníaco, de hidrógeno o algunos otros derivados como el amoníaco verde. Pero bueno, creo que lo que hemos visto conforme pasa el tiempo es que estas metas en general son difíciles de cumplir por naturaleza porque se basan en muchos supuestos en los cuales también
aunque se buscan hacer de forma realista, se hacen ciertos supuestos que pueden ser inherentemente optimistas, ¿no? Vamos a esperar cierta reducción de costos de los equipos de electrólisis, cierta reducción de costos en los equipos renovables, ciertas facilidades en el financiamiento de los proyectos, cierto interés en los off-takers de estar dispuestos a comprar este hidrógeno verde. Y también una realidad es que las proyecciones de costo de los proyectos a la realidad, una vez que se empiezan a implementar, usualmente se ven diferencias muy fuertes y es algo natural porque es una industria que están haciendo, son tecnologías nuevas, son proyectos nuevos. Al día de hoy estos gigaproyectos, estos proyectos de hidrógeno de miles de millones de dólares de inversión por proyecto de escala gigawatt están en sus primeras etapas, no tenemos, digamos, un portafolio de ejemplos que podemos decir, bueno, esto se va a replicar así en diferentes lugares del mundo, entonces es natural esperar esto. Creo que estos objetivos como principio ya son importantes si vemos países como Chile en la TAM que tienen objetivos muy ambiciosos y que bien, si es difícil que se puedan cumplir por la naturaleza de la misión que tienen, creo que es un buen principio rector que no tenemos en otros países como en México, en la región, por ejemplo, ¿no? Aquí no podemos decir de que si vamos a cumplir o no los objetivos porque aún no existen esos objetivos. Hay países, yo hablando, por ejemplo, de mi expertise más fuerte en hidrógeno, que habla de México, Estados Unidos. Estados Unidos es un caso muy diferente, donde se plantean objetivos muy claros, se puso mucho dinero sobre la mesa, que está moviendo mucho el ecosistema, hay mucha emoción. Sin embargo, también vamos a ver qué pasa de que lo que ha sucedido en Europa, lo que ya ha sucedido un poco más en la TAM, que tenemos algunos años más trabajando esto, cómo se pasa de la emoción, del tema nuevo, de todos queremos entrar a la carrera, todos queremos tener nuestro proyecto, a los retos que existen una vez que queremos implementar. Entonces, creo que la región, primero, pues habría que tener objetivos más claros tal vez a nivel regional para poder hablar de los objetivos de la región para los países que aún no los tenemos. Y en otro lado, como decía, ser pacientes y verlo no como algo negativo de que no se pueden lograr, sino más bien hay muchos retos todavía que enfrentar, hay mucho camino por recorrer, hay mucho aprendizaje que podemos tomar de otras regiones como Europa que han recorrido este camino y han enfrentado muchos de estos obstáculos, ver qué se está haciendo y entonces encaminar la región hacia lo que sí se puede, siendo realistas también de lo que se puede lograr en el corto y el mediano plazo, ¿no? Es normal en esta etapa haber proyectos piloto porque es lo que está sucediendo en todas las regiones del mundo, así que bueno, seguir trabajando en eso y en todos los elementos a nivel ecosistema que puedan fortalecer primero el desarrollo de estos proyectos pilotos y después la consolidación de proyectos de escala industrial, de escala comercial más grandes, pudiendo llegar eventualmente a estos de escala gigawatt, entendiendo que lo normal sería que tome varios años llegar a ello. Excelente, gracias Jorge Luis. Astrid, no sé qué piensas tú sobre esta pregunta. Vale, muchas gracias. Yo quiero, digamos que iniciar por resaltar, digamos que Latinoamérica y pues países en particular nos hemos ya, digamos, destacado y demostrado el compromiso que tenemos para trabajar en esta disminución de gases de efecto invernadero y más pues enfocado en el hidrógeno verde que tiene pues un amplio potencial de descarbonización, ¿verdad? Entonces cada país al generar su estrategia, su plan nacional, su hoja de ruta, pues que establece obviamente cuáles van a ser esas políticas de ámbito nacional y cuáles son los objetivos que planteamos inicialmente de producción y comercialización de hidrógeno verde, pues es el primer compromiso por parte del gobierno de cada país. Y es ese compromiso a desarrollar y a buscar desarrollar una economía de hidrógeno. Tenemos países en Latinoamérica como Chile y Colombia que también ya nos hemos fijado un precio al carbono para ampliar un poco más o ir un poco más allá de esa hoja de ruta, lo cual pues amplía ese proceso de descarbonización para nuestras economías. Y vamos de acuerdo con lo que decía el compañero, debemos también ser realistas en cuanto a cuál es nuestra situación actual en el nivel de madurez en el proceso que vivimos de transición energética. O sea, es clarísimo que tenemos un gran potencial para producción, pero pues aún enfrentamos bastantes desafíos para poder cumplir estos ambiciosos, como ya lo han mencionado también, objetivos que tenemos en cada país. Yo pienso que el primero de ellos y que debemos y pues estamos trabajando es la definición de un marco regulatorio claro, porque este es el que va a permitir finalmente estimular la inversión. La reglamentación de los beneficios de hidrógeno es una necesidad inminente hoy. Cómo vamos a trabajar incentivos fiscales, devoluciones, subvenciones, incentivos basados en desempeño, y debemos que balancear o
generar ese concepto en el que se balancee cuáles son esos costos de producción que mencionaban, cuál va a ser esa penetración de mercado y pues claramente la legislación. Digamos que no hemos llegado a ese anhelado crecimiento de 5X que queremos todos en la producción de hidrógeno por los costos que ya mencionamos. Sabemos que el principal componente del costo del hidrógeno verde es la energía y pues por los altos requerimientos energéticos para electrólisis. A esto pues le tenemos que adicionar una situación real en Latinoamérica, que es la capacidad de generación, incluyendo lo que es transporte, distribución y sobre todo confiabilidad de la energía. Y bueno, adicional a esto pues está el componente CAPEX que conocemos, que depende pues mucho del electrolizador y del factor de carga que este electrolizador determine. Yo creo que en resumen pues somos una región que tiene un gran potencial para que seamos líderes en producción y exportación de hidrógeno verde, pero yo creo que también es importante resaltar que como región de Latinoamérica debemos trabajar juntos para superar desafíos que ya hemos venido identificando que son comunes y así, digamos que trabajar en una industria regional. Nuestra voluntad también se ha reflejado en los pilotos que mencionaste, que ya tenemos algunos en el país, los cuales pues, nos van dando aprendizajes y avances importantes, pero requerimos de la implementación de las políticas públicas para incentivar la producción y uso, el desarrollo de infraestructura, fortalecer la investigación y desarrollo, y algo que considero también muy importante es capacitar la fuerza laboral. Yo creo que ahí nos falta también bastante por trabajar, y bueno, todo lo anterior pues nos va a establecer y cómo vamos a cumplir los objetivos realistas y alcanzables que podemos llegar a corto y mediano plazo. Muchas gracias, Astrid, por esta respuesta. Paulo, ¿qué piensas? ¿Está la región en camino de cumplir sus metas en cuanto al hidrógeno? Gracias, Michael, por la pregunta. Estoy alineado con la visión que tiene Jorge Luis en términos globales y me gustaría complementarla poniendo algunas cifras para poner en perspectiva el desafío que tenemos adelante a nivel global. En Deloitte hemos estimado que para conseguir la descarbonización net zero necesitamos del orden de 600 millones producir del orden de 600 millones de toneladas de hidrógeno a nivel global, lo cual es significativamente mayor a la demanda actual que hay de hidrógeno, que es del orden de 90 millones de toneladas y actualmente de hidrógeno gris en el mundo. Por lo tanto, el desafío es gigante y también, en consecuencia, las oportunidades son de la misma magnitud. En Deloitte nosotros observamos el cómo están avanzando los países de Latinoamérica en las metas que has comentado tú, con un optimismo cauteloso. Por ejemplo, si tomamos la cartera de proyectos que hay hoy en día en distintos países, como por ejemplo en Chile, que ya se encuentran en una etapa de estudios de factibilidad y las proyectamos hacia el 2030, vemos que estamos debajo de los 30 gigawatts, pero hay un avance significativo y vemos que podríamos estar llegando eventualmente cerca de eso. Colombia, por ejemplo, que también tiene varios proyectos en cartera, también vemos que podría estar cerca de su meta. Uruguay tiene una cartera de proyectos menor. Entonces, a nivel de la cantidad de proyectos, vemos que hay desafíos, pero podríamos estar cerca. El problema está más bien, desde nuestra perspectiva, en los factores que están en torno a la industria. Astrid mencionó varios, como el tema de las acciones de política pública que hay que emprender para generar los incentivos adecuados. También habló de los temas en términos de talento y habilidades requeridas en cada uno de los países. Y nada más, para complementar esa visión, me gustaría añadir los temas de infraestructura y el desarrollo de los sistemas de distribución para poder lograr ese desarrollo de la industria en términos de puertos, en términos de transporte, de estaciones de carga o los sistemas de transmisión, que son requeridos, en definitiva, para desarrollar la industria, y los temas de financiamiento, que en la situación que nos encontramos hoy en día, con altas tasas de interés, pasamos un año de inflación significativa, también están impactando fuertemente los proyectos, lo cual podría socavar este optimismo que nosotros vemos hacia el 2030. Muchas gracias, Paulo, por esa respuesta. Jorge, ¿qué piensas?
Ok, bueno, prácticamente todo ha sido dicho, pero déjenme señalar dos o tres elementos que creo que son vitales aquí. Primero, una respuesta corta a tu pregunta, Michael, es que ni siquiera la Agencia Internacional de Energía, que normalmente es muy optimista con respecto a temas de descarbonización, ni siquiera la agencia considera que todos los proyectos que han sido anunciados van a estar despachando hidrógeno en el año 2030. De hecho, ellos mencionan en uno de sus últimos reportes que solamente el 7% de los proyectos anunciados a nivel mundial podrían estar despachando en el año 2030. Y, digamos, complementando lo que Pablo nos comenta con un panorama a nivel mundial, de esos 90 millones de toneladas de hidrógeno que se producen hoy en día, aproximadamente 40 millones es para refinación y petroquímica y los otros 50 millones para otras industrias. Y tomemos el caso de Chile, que ha anunciado proyectos por 30 gigawatts para el año 2030. La capacidad de generación de energía eléctrica de Chile en este momento es alrededor de esa cantidad. O sea, lo que estamos hablando es de duplicar la generación de energía eléctrica en Chile en los próximos 6 años, lo cual no es un desafío menor por todos los elementos que mis colegas ya han mencionado. Pero incluso si eso se pudiera hacer, la capacidad de generación de hidrógeno en Chile estaría entre 2,2 a 2,8 millones de toneladas por año. Compárenlo con la demanda actual de hidrógeno de distintos colores que hay en este momento y se dan cuenta que incluso un desafío tan grande como este para la región, y Chile es sin lugar a duda el país que más proyectos han sido anunciados en los últimos años, es un porcentaje todavía muy pequeñito de la demanda actual o de los 600 millones que Pablo nos comenta que serían necesarios para la descarbonización total. Entonces, esto recién empieza, hay muchos desafíos. En realidad, la tecnología se conoce desde hace más de 100 años. La iluminación pública en la ciudad de Londres en los años 1800 ya se hacía con hidrógeno. O sea que el hidrógeno ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, pero es la primera vez que el planeta se plantea realizar una producción tan masiva de hidrógeno. El electrolizador más grande del mundo en este momento está en China y es de 250 megawatts. Entonces, realmente queda mucho camino por recorrer para hacer esto una producción industrial masiva y convertir al hidrógeno en un commodity que es en definitiva lo que va a generar más oportunidades de financiamiento, más oportunidades de comercio internacional y una importante disminución de costo al mismo tiempo, ¿no? Así que creo que un cauto optimismo es lo que deberíamos tomar en este momento. El camino está iniciado, las señales están allí. A nivel nacional, muchos países han expresado un neto apoyo hacia estas iniciativas, pero queda mucho por hacer. Gracias, Jorge. Muy buen dato sobre la iluminación pública en Londres. No lo sabía. Muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se están financiando los proyectos que están en desarrollo y cómo ven el panorama de financiamiento para el sector en los próximos años? ¿Habrá suficiente apoyo de los bancos, de private equity y también de los gobiernos para que el sector crezca según lo esperado? Esta vez podemos empezar con Astrid, por favor. Gracias. Bueno, actualmente en Latinoamérica la financiación de los proyectos de hidrógeno proviene principalmente de fondos públicos, inversiones privadas y banca multilateral. Digamos que los gobiernos de la región han destinado ya presupuestos de financiación para proyectos de hidrógeno verde como Uruguay, Brasil. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía, se destinaron 6.570 millones de pesos para estudios de viabilidad. O, pues, por ejemplo, también en Chile, entiendo, está creado en específico el Fondo de Hidrógeno Verde con un presupuesto de 50 millones de dólares para el desarrollo de la industria.
Este pues es como esa primera muestra del interés de financiación de proyectos. Las empresas privadas también se están haciendo inversiones en proyectos de hidrógeno verde en la región. En nuestro caso, por ejemplo, Promigas, Ecopetrol, Enel, que tiene un proyecto a gran escala en Chile. Y asimismo, pues de la parte de los bancos multilaterales, como lo son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, pues son los que están en este momento financiando los proyectos de hidrógeno verde. ¿Qué se espera? Sí, se espera que el financiamiento para el sector aumente, en los cuales, pues, vuelvo y resalto, el papel de los gobiernos es fundamental, ya que para buscar ese aumento significativo, pues se requiere ese marco regulatorio que sea claro y estable para que pues, se atraigan los inversores al sector. Y asimismo, pues generando el apoyo financiero mediante las subvenciones, créditos o incentivos fiscales y continuando con el respaldo de los proyectos piloto. Sabemos que el interés hacia la industria ahorita pues está volcado y diríamos estamos como en un boom del hidrógeno potencial, pero digamos que los inversionistas aún evidencian riesgos que podrían desanimar un poco los inversores. Entonces, pues es por esto que el apoyo de los bancos mediante suministro de préstamos para proyectos a gran escala y lo que mencionaba del private equity, que tiene una ventaja y es que está abierto en cuanto a tipos de empresas e industrias. Entonces, esto se puede convertir en una inversión significativa para empresas emergentes de desarrollo de tecnología o de proyectos de hidrógeno y los cuales pues van a ser cruciales para el crecimiento del sector como lo esperamos. Lo que necesitamos demostrar la viabilidad tecnológica, y comercial del hidrógeno, lo cual pues obviamente involucra ya un esfuerzo que requiere la armonía de todos los sectores y el nutrir ese ecosistema de los mismos para que podamos superar los desafíos actuales, creando pues obviamente mecanismos de coordinación con los socios comerciales y digamos que así lograr el desarrollo que requiere el sector. Perfecto, Astrid, muchas gracias. Paulo, ¿qué piensas sobre el panorama de financiamiento de hidrógeno en América Latina en este momento y en los próximos años? Me agrada que toquemos el tema porque el financiamiento es precisamente, como mencionaba en la pregunta anterior, uno de los temas que es un factor relevante en el tema, en el desarrollo de la industria del hidrógeno. Y esto porque, como todos saben, los proyectos de hidrógeno verde y de hidrógeno bajo en carbono en general son por naturaleza altamente intensivos en capital. Por lo tanto, requieren levantar montos significativos de deuda y equity. Dada esta situación, es sumamente relevante en países emergentes, como la gran mayoría de Latinoamérica, poder acceder a financiamiento asequible para poder desarrollar la industria. Nosotros como Deloitte, y como mencionó Astrid, estamos convencidos que la acción de la política pública en este sentido es clave para poder lograr que se acceda a este financiamiento asequible, y hemos identificado al menos 5 palancas de acciones de política pública que podrían lograr favorecer el desarrollo de la industria. Las 2 primeras tienen que ver con el apoyo a la inversión y al financiamiento. A la inversión, por ejemplo, financiando parte del gasto de capital, como se hace ampliamente en la Unión Europea, o por ejemplo, como hizo Chile en el 2021, atrayendo del orden de $1 billón de inversión en hidrógeno verde, poniendo parte del capital. A nivel del apoyo del financiamiento es reducir básicamente el costo de capital. Hay varios países del mundo, como por ejemplo Namibia, que se está posicionando como un actor relevante en lo que es la exportación, que están instruyendo este tipo de políticas. La siguiente es a nivel de apoyo operacional.
es decir, crear condiciones mediante subsidios operativos durante un cierto periodo de tiempo para que la operación en sí sea más asequible. Y esto se puede lograr, por ejemplo, con primas proporcionales a la producción de hidrógeno, que también se está haciendo en Europa, específicamente en Holanda. La cuarta es la creación de mercados, donde en países como, por ejemplo, Japón o Alemania, donde el foco está desde el lado de la demanda, se están tomando acciones de política pública para asegurar que el hidrógeno sea comprado. Y la última, y no menos importante, es la facilitación en la otorgación de los permisos, que efectivamente puede dilatar mucho ciertos proyectos y por lo tanto el valor presente neto de los proyectos se puede volver negativo si es que el proyecto se dilata mucho por temas de los permisos. Perfecto, muchas gracias por estas reflexiones, Paulo. Ahora pasamos a Jorge, por favor. Ok, mira, yo recuerdo uno de los slides que tú me mostrabas, indicaba que había proyectos anunciados por arriba de 100 billones, con B, billones de dólares en Latinoamérica. El más grande me parece que está en Chile, alrededor de 15 billones, que es un proyecto liderado por Total Energies. En general, todos los pilotos están siendo financiados de manera pública y los pilotos han avanzado a distintas velocidades. El piloto más antiguo en Latinoamérica en realidad está en Argentina. Es una operación en el sur, en la zona de Patagonia, que se llama Ichico, que desde el 2008 está produciendo hidrógeno mediante energía eólica, haciendo pruebas de mezcla de hidrógeno con gas natural, por ejemplo, para hacer generación de energía eléctrica. Entonces, en general, los pilotos son, obviamente, pilotos de baja escala, bajo costo, en muchos casos son reformas a instalaciones existentes en refinerías, por ejemplo, pero cuando se habla de lo que es Greenfield, un proyecto iniciado desde cero, obviamente las cifras son significativas, como estos 15 billones que anunció Total Energies en Chile. A nivel privado, incluso en Latinoamérica, hay cantidad de dinero suficiente para financiar proyectos. La capitalización de todos los bancos privados en Latinoamérica supera el trillón de dólares. O sea que, en realidad, dinero es disponible. El problema es lo que están señalando mis colegas aquí, que desde el punto de vista comercial todavía hay riesgos significativos. Yo creo que no es tanto el riesgo de tecnología, sino el riesgo comercial en este punto, y específicamente los contratos de suministro de largo plazo todavía no están disponibles, y eso es lo que fundamentalmente convierte esto en una oportunidad para la iniciativa privada. Así que de momento todo está avanzando a fuerza de dinero público, los bancos multilaterales como el Banco Mundial, o el Banco de Desarrollo Europeo o el Banco Interamericano de Desarrollo están haciendo su parte. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció recientemente el primer préstamo para un proyecto de hidrógeno en Chile, cosa que obviamente facilita mucho, pero no estamos hablando de billones de dólares, estamos hablando de cientos de millones de dólares. O sea, esto va a tornarse en un círculo virtuoso una vez que los temas comerciales puedan ser resueltos entre las dos partes, los productores y los tomadores de la producción. Muchas gracias, Jorge. Muy interesantes reflexiones. Jorge Luis, pasamos la palabra a ti. Claro, gracias, Michael. Sí, de hecho, bueno, ya han dicho mucho mis colegas del panel. Creo que cuando hablamos de financiamiento de proyectos de hidrógeno verde, podemos pensar en diferentes dimensiones porque es muy diferente financiar un piloto que financiar una etapa de desarrollo de un proyecto de gran escala que financiar el proyecto, la construcción del proyecto de gran escala. Entonces, ahorita vemos mucho el financiamiento de pilotos, como bien comentaban, y en este sentido sí ha habido mucho apoyo a nivel público
También se ha habido inversión privada, por supuesto, y bueno, la banca de desarrollo, las agencias de cooperación internacional también están viendo la manera de apoyar estos pilotos, que son primeras experiencias de aprendizaje, los primeros pasos, cómo se puede usar esta tecnología, los retos que pueda haber en su implementación en pequeña escala, por así decirlo, que son pasos importantes de aprendizaje para después pasar a proyectos más grandes. Ahora, lo que estamos viendo en América Latina es mucho a nivel proyectos de gran escala, pues la inversión en las etapas de desarrollo, ¿no? Que es una etapa muy diferente, son montos significativamente menores. De aquí sí vemos inversionistas privados o desarrolladores privados que están invirtiendo en estas primeras etapas de desarrollo, de primeros estudios, donde también está participando, como bien decía, en la banca de desarrollo. Nosotros en inicio trabajamos muy de la mano del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de algunos organismos de cooperación, para ayudarlos también a entender cómo funciona esto, dado que es algo nuevo, y dónde pueden estar las oportunidades de inversión más tangibles o con más posibilidad de que caminen hacia un proyecto. Como mencionaron anteriormente, a nivel mundial, pues únicamente como el 5% de los proyectos anunciados han llegado a la decisión final de inversión, al FID. Entonces, es un fenómeno que vemos a nivel global y que, bueno, tiene mucho que ver también con lograr disminuir el riesgo de los proyectos de gran escala que vienen diferentes aristas. Viene desde el punto de vista de la certidumbre de poder tener un proyecto que va a operar como los números dicen que va a operar, ¿no? No tenemos la certidumbre de que vamos a poder conseguir los electrolizadores en la cantidad en las que los necesitamos, digamos, la capacidad en megawatts instalada que estamos queriendo tener, en los costos, y que estos van a operar como esperamos que van a operar de acuerdo a las especificaciones técnicas. Al final, este suministro a escala cientos de megawatts o escala gigawatts apenas está construyendo. Entonces, realmente no es como que ya haya una cadena de suministro y líneas de producción probadas donde podamos tener la certidumbre de que el electrolizador va a funcionar 100% como él lo dice. Y bueno, también quien asume estos riesgos desde la parte operativa, sin siquiera entrar en la parte comercial. Ahorita, ¿quién va a estar dispuesto a comprar hidrógeno verde a un costo mucho más alto por 15, por 20 años, que es lo que necesitaríamos para hacer un proyecto bancable, siendo que todos esperamos que baje el costo de producción de hidrógeno verde en los próximos años? Entonces, todo esto va trasladado tal vez más bien a la parte de inversión en el proyecto, en el CAPEX del proyecto, que ahí sí son cientos o miles de millones de dólares. Y en este sentido, es todo un reto ver cómo se van a financiar, porque, bueno, los fondos públicos pues pueden entrar con una participación pequeña. La banca de desarrollo, la idea es que pues apalanque y inicie todo esto, pero ya ese grueso de cientos de millones de dólares o de miles de millones de dólares es un reto de conseguir. Y si vemos el primer proyecto a nivel mundial que consiguió el FID de este tipo, de esta escala gigawatt, que fue este proyecto en Medio Oriente de NEOM, pues al final se necesitaron decenas de instituciones diferentes que pusieran financiamiento para poder lograr completarlo, y un off-taker de mucho renombre, muy grande, que estuviera comprometido a adquirir toda la producción, que eso es un caso muy extraño. Es algo que vamos a ver que va a ser muy difícil que se logre, en particular con estos proyectos que pretenden exportar a mercados donde también esto está apenas avanzando. Por ejemplo, a Europa. Hay muchos gigawatts de proyectos en el pipeline que quieren exportar a Europa, y bueno, también va a haber que ver que puedan atacar esta demanda y que esta demanda esté interesada en todos estos gigawatts de producción que están planteando en América Latina. Entonces, también es un tema de ir reduciendo riesgos, y también un poco, creo que de aterrizar expectativas de lo que se puede lograr contra lo que se está planteando ahorita, y trabajar en estos temas de reducción de riesgos e incertidumbre en el desarrollo de proyectos que, como decía, muchos aspectos no son nada más de América Latina, sino que es a nivel global lo que está pasando. Y bueno, desde esta realidad ver cómo podemos avanzar en áreas como las que ya mencionaron mis colegas, desde facilidades para temas de permiso, de concesiones, de algunos incentivos fiscales, de algunos beneficios a la inversión en este tipo de proyectos. Pero bueno, de nuevo es algo que va a tardar unos años en ir madurando. Gracias, Jorge Luis. Sin duda, el financiamiento es uno de los desafíos más grandes que tiene el segmento del hidrógeno. ¿Cómo ven el tema de la demanda? Me vino a la cabeza la idea del que viene primero, el huevo o la gallina. Hay algunos que piensan que sin tener demanda ya establecida no se puede desarrollar capacidad de oferta, porque obviamente implicaría un riesgo demasiado alto para los inversionistas. Pero desde el otro lado existe el argumento de que sin la oferta y la infraestructura asociada no puede haber demanda. ¿Cómo creen que en América Latina América Latina puede encontrar una solución para este problema? ¿Tiene que haber primero demanda establecida de refinerías, transporte, industrias, el sector energético, etcétera? ¿O
una oferta asegurada. Quizás esta vez podemos empezar con Paulo, por favor. Gracias, Michael. Sí, efectivamente, este es como el gran problema que tiene la industria del hidrógeno hoy en día. Jorge Milanese ha dicho en varias oportunidades durante el panel que esto no es un problema de tecnología y es una visión que yo comparto, esto es un problema de modelo de negocio y está originado precisamente en este problema que tú bien describes de la oferta o la demanda. El problema se origina básicamente y está muy vinculado a la conversación que teníamos en la pregunta anterior, en el hecho de que existe una expectativa en el mercado de que los costos nivelados del hidrógeno van a ir disminuyendo en el tiempo. Y por lo tanto, los off-takers no están dispuestos, no tienen la disposición actualmente de comprometerse en contratos de largo plazo, producto de que tienen esta expectativa. Y por lo tanto, para el sector de la oferta es muy difícil conseguir este tipo de acuerdos que aseguren precisamente la instalación de la oferta. De hecho, es muy probable que si se acude a Europa a consultar a actores del sector de refinerías o del sector industrial, 4 de 5 actores te van a contestar que no están dispuestos o estarían dispuestos a comprometerse en acuerdos del orden de 2,5 a 5 años, pero no más allá, lo cual es un problema en la industria. De hecho, por ejemplo, y se vincula con el tema de financiamiento porque precisamente a la hora de ir a solicitar financiamiento tienes que presentar un modelo de negocio bien estructurado donde tengas una demanda bien identificada e idealmente un off-taker para las primeras etapas del proyecto. Por ejemplo, el proyecto Aruoni de Chile, que se encuentra al sur de Chile, en la región de Magallanes. A la hora de presentar el proyecto, uno de los socios, uno de los partners que está involucrado en la asociación que lleva adelante el proyecto es Porsche. Y en la planta piloto, que actualmente está produciendo del orden de 130.000 litros de metanol sintético a partir de hidrógeno verde, toda esa producción actualmente está siendo comprada por Porsche, lo que facilita, por lo tanto, la obtención de financiamiento y, por lo tanto, esta etapa inicial del proyecto. Cuando conversamos sobre este tema a nivel global en Deloitte, lo que le sugerimos a nuestros clientes es que vean en qué posición de la cadena de valor se encuentra el país donde se va a realizar la inversión. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, países como Alemania, Corea del Sur o Japón, que también lo mencioné, son países que están más del lado de la demanda y por lo tanto los mayores incentivos están puestos ahí. En Latinoamérica, en cambio, el foco probablemente va a estar del lado de la oferta, producto de que la gran mayoría de los países va a tener un foco en lo que es la exportación. Incluso países como Brasil, que tienen un mercado doméstico bien grande, están apostando hacia el 2030, en sus primeras etapas de producción, ser capaces de exportar al menos cerca de un 50% de su producción. Por lo tanto, el dilema está ahí y encontrar un balance adecuado entre lo que es la oferta y la demanda, y aquí nuevamente entra la política pública, es clave, especialmente en las etapas iniciales, donde la demanda en el mercado doméstico es lo que va a permitir que los proyectos en su etapa inicial, es decir, en el Kickstarter, puedan desarrollarse y se pueda desarrollar, por lo tanto, así la industria para pasar a lo que es la exportación. Por lo tanto, la política pública tiene que apuntar a estimular por medio de distintos incentivos también la demanda en Latinoamérica para generar ese sano equilibrio. Una solución para esto, una posible solución para esto,
es que la política pública tenga una visión clara y planifique bien el desarrollo de la industria por medio de hubs de hidrógeno, que es algo que se está desarrollando en distintas partes del mundo. De hecho, nosotros teníamos registrado más de 80 hubs de hidrógeno que se estaban estudiando alrededor del mundo. Y esto precisamente permite generar una demanda agregada en cierta zona del país para que haya una mayor disponibilidad de proveedores, es decir, proveedores de electrolizadores, compresores y distintos componentes de lo que es la generación de hidrógeno verde, y también para que se desarrolle adecuadamente la tecnología y la industria en su aspecto comercial, es decir, que se desarrolle este balance entre lo que es la oferta y la demanda. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por esos comentarios. Jorge Milanese, ¿qué piensas sobre ese problema de la demanda y la oferta y qué tiene que venir primero y cómo se establecen los dos? Sí, creo que Pablo hizo un buen resumen, pero para recapitular, la respuesta en general es ni oferta ni demanda, depende de las circunstancias, digamos, de cada proyecto y de cada país, ¿no? En países que van a ser netamente exportadores de hidrógeno, como es la mayoría de los proyectos que estamos viendo en Latinoamérica, la demanda interna no va a ser una cantidad significativa, pero sí va a ser un factor importante por lo mismo que se llamaba Pablo, ¿no? Tú necesitas tener un ancla inicial que te permita seguir desarrollando el proyecto, y eso claramente te lo da una demanda doméstica que no va a ser grande ni significativa ni importante en Latinoamérica como lo puede ser en otros países, ¿no? Hoy en día realmente ya existe oferta y demanda de hidrógeno, esos 90, 92 millones de toneladas que nosotros mencionábamos. No todas las veces lo produce el mismo productor, que a su vez tiene la demanda como si fuera una refinería. Incluso hay refinerías en el mundo que compran hidrógeno de terceras compañías, pero lo que no se ve todavía es que haya exportación de hidrógeno. O sea, lo que pasa en la práctica es que la plantita de hidrógeno que le provee a la refinería está a la vuelta de la esquina, en el mismo barrio, y la tubería con la que alimenta el hidrógeno es de corta distancia. Lo que estamos hablando aquí es exportar hidrógeno de manera internacional, y eso tiene obviamente otros componentes, no solamente desde el punto de vista de infraestructura que mis colegas señalaron, sino desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de seguridad y el tema fundamental de mercado. Yo creo que va a ser una combinación de oferta y demanda la que haga que esto se siga desarrollando, y en algunos casos esta digamos, orientación hacia la comoditización del hidrógeno es lo que en definitiva va a hacer que los proyectos vayan teniendo expectativas de vida uno atrás del otro, ¿no? En realidad, el desafío está allí, está en ver cómo un país como Chile, que internamente pudiera tener una demanda de 100.000 toneladas de hidrógeno, puede producir 2 millones o 2 millones y medio de toneladas y exportar el resto. Entonces, para que esto pase normalmente en otras industrias, ocurren los contratos de largo plazo. Y sin contratos de largo plazo, esto va a ser mucho más lento, o va a tomar otro tipo de formas como garantías soberanas establecidas por cada uno de los países donde se está iniciando la producción. En definitiva, todo parece indicar que la demanda siempre va a tirar, digamos, del mercado, y esto no es una fábrica que simplemente por instalarla y por producir va a hacer de que la demanda aumente. Tienen que ver factores mucho más serios que tienen mucha relación con el tema de financiamiento que hablábamos y con el tema de costo, obviamente, ¿no? Porque si no se consigue disminuir significativamente el costo de producción de hidrógeno, no va a ser competitivo para mucha de la demanda potencial que pudiera llegar a existir en otros lugares, ¿no?
Muy interesante, Jorge. Muchísimas gracias. José Luis, ¿qué piensas sobre ese tema de la demanda y la oferta? Gracias, Michael. Creo que tenemos que tener muy claro cuando pensamos en la demanda, cuál es la motivación para adoptar hidrógeno limpio, ¿no? Hidrógeno verde. Al final el hidrógeno pues, es un medio de descarbonización, es una herramienta de descarbonización usualmente para las industrias, no es un fin como tal el hidrógeno verde, sino hay que entender dónde está esta motivación. Y esta motivación usualmente, como se llama en temas de descarbonización, ya sea por incentivos o por metas corporativas de ciertas empresas, pero muy fuertemente cuando son un mandato a nivel regulatorio que se tiene que adoptar. Entonces, en América Latina en general no tenemos ese incentivo para la adopción de hidrógeno verde, entendiendo que forzosamente va a ser más costoso que el hidrógeno gris. Este sobrecosto, no hay una motivación real para pagarlo, ¿no? Y realmente, porque, como mencioné anteriormente, no es un sobrecosto del 10, del 20%, es un sobrecosto significativamente mayor que se tiene que justificar de alguna manera. Entonces, a nivel regional es complicado que veamos alguna empresa que esté dispuesta a pagar este sobrecosto por tema de ser más verde o ser más limpia si no hay alguien que la esté forzando a hacerlo, como es el caso en Europa. En Europa ya están las directrices europeas de energía renovable, ya hay metas, de hecho, específicas para consumo de hidrógeno verde en ciertas industrias hacia 2030, hacia 2035, y entonces ahí sabemos que va a haber una demanda. Va a haber una demanda que las empresas van a tener que cumplir de manera obligatoria y que entonces, aunque sea más costoso, aunque tenga un premio muy elevado, va a haber esta disposición a pagar, que es algo que no vemos en América Latina. Por lo tanto, hace mucho sentido que muchos de los grandes productores, en particular para proyectos de gran escala de cientos o miles de megawatts de energía y de electrólisis, estén apuntando a ese mercado donde ya sabemos que va a estar esta demanda hacia 2030 porque ya está establecido en los mandatos y sabe que se va a pagar este sobrecosto. Entonces, hace mucho sentido pensar en despliegues de gran escala que tengan que ser exportación, porque ya sí hay la motivación para adquirir este hidrógeno que no tenemos en América Latina. Y que bueno, tenemos que, hay diferentes maneras de verlo. Aquí dice, oye, ¿cómo vas a pensar en exportar si todavía no tienes el ecosistema desarrollado a nivel local? Pero bueno, si todavía no está esos drivers o esa motivación para adquirir a nivel local, sí hace mucho sentido esta visión de exportación. Pero bueno, para que haya un proyecto de hidrógeno tiene que haber demanda. Si no hay demanda, no hay proyecto de hidrógeno, así tengas el mejor sitio de producción de hidrógeno verde de la región o del mundo. Si no tienes quien te lo compre, no va a caminar tu proyecto. Mientras que si tienes quien esté dispuesto a comprarte, puedes buscar diferentes fuentes de cómo poder suministrar ese hidrógeno. Ahora, a nivel local, pues por lo mismo va a ser un mercado que va a evolucionar de forma más lenta, porque pues primero se necesitarían muchos recursos, posiblemente subsidios para reducir los costos de producción de hidrógeno verde a nivel local y también para incentivar al comprador a que esté dispuesto, si es alguien que ya consume hidrógeno, bueno, pues que deje de comprarle a su fuente actual de hidrógeno gris, que con la que posiblemente tiene décadas que le está suministrando un costo muy bajo. Y entonces es un tema en el cual sí hay que ir trabajando también en la demanda a nivel local, como mencionaron, con incentivos a la producción de hidrógeno, con también del otro lado, digamos, que existan mandatos de descarbonización. No tienen que ser metas de adopción de hidrógeno como tal, pueden ser mandatos de descarbonización y hay empresas o ciertos sectores que forzosamente van a tener que recurrir al hidrógeno verde o sus derivados. Entonces creo que en la región tenemos la oportunidad de aprovechar esta gran oportunidad que va a haber de suministro en otros países y otras regiones como Europa, como algunos en Asia, que no tienen metas tan estrictas, pero en términos de emisiones, de que sea a partir de fuentes renovables, pero bueno, que va a haber empresas dispuestas a pagar grandes cantidades a este sobrecosto para desplegar capacidad a nivel local y como bien decían, para incentivar a nivel local, que puede ser, se pueden ir trabajando también en el desarrollo de hubs en los cuales se agrupe demanda, se puede agrupar infraestructura, pero bueno, pues es un poco, sí, el huevo y la gallina, pues es un poco saber que el querer primero incentivar el suministro, pues tiene un costo también muy alto, pero al final, si no hay una demanda sostenible en el mediano o largo plazo, pues son esfuerzos que van a quedar cortos. Y es algo que también hemos visto en Europa, por ejemplo, en el sector transporte. Se ha desplegado mucho infraestructura de recarga de vehículos y hay países que han estado cerrando estas estaciones de repostaje de hidrógeno porque al final no hay la demanda. Entonces, también aprender de esto para hacerlo de la forma más inteligente en América Latina y que vaya siempre alineado a estas visiones
de mediano, largo plazo y alineado con objetivos más allá del hidrógeno como tal, sino lo que puede ser, por ejemplo, metas de descarbonización en diferentes sectores industriales y también a nivel país. Muy interesante, Jorge Luis. Sobre todo, pienso que esa reflexión sobre a corto plazo, quizás la mirada debería ser puesta más en las exportaciones, tiene mucho sentido, porque América Latina obviamente tiene esas dos gran ventajas que mencionamos antes de la energía renovable abundante y también el acceso a los dos océanos, Pacífico y Atlántico. Así que esa región está realmente favorecida por estos puntos. Muy interesante. Vamos ahora a pasar la palabra a Astrid. ¿Qué piensas, Astrid? Bueno, digamos que para no repetir mucho de lo que ya los otros panelistas han mencionado, primero importante vernos igualmente diferencial entre Europa y Asia y lo que es Latinoamérica. Eso estoy totalmente de acuerdo. Quiero solo mencionar, digamos, posibles dinamizadores al interior de la región, ¿sí? Que se están desarrollando pues en este momento, pero usualmente o generalmente se están dando con el apoyo y con el interés de empresas o de gobiernos de Europa. Por ejemplo, en Uruguay, el proyecto de Tambo Green Hydrogen Hub que espera producir 15.000 toneladas de hidrógeno verde al año, pues es una iniciativa que se está generando en Uruguay, pero pues que viene con el apoyo y desarrollada por una empresa alemana. Obviamente por el interés y digamos que lo que están buscando, como lo sabemos, es de reducir su dependencia de combustibles fósiles y más pues todo este tema que se ha dado de guerra en Ucrania y bueno, petróleo ruso, todos estos temas. También el hub, como lo mencionaban, el impulso de los hubs que se está, digamos que planeando en etapa previa para combustibles de buques en Panamá. Al igual que, por ejemplo, la declaración que ya hizo Japón y Corea del Sur como posibles importadores de hidrógeno. Yo pienso que esos son como unos de los dinamizadores que podemos tener en Latinoamérica y que debemos, pues, obviamente hacerlo con un enfoque, no está como tan plano de decir o es la oferta o la demanda, sino tiene que ser un poco equitativo, pero estratégico por todos los aspectos que han mencionado anteriormente. Y yo creo que a esto hay que sumarle con esta posibilidad, digamos, o gran potencial que tenemos para exportación. Primero, pues como oportunidad para diversificar nuestra matriz energética y generar empleos, pero también debemos detallar y centrar nuestra vista en algo adicional, que es el tema de la certificación, ¿no? De cómo los países que van, digamos, más avanzados que nosotros y que ya tienen un camino, digamos, ya adicional, y como ya sabemos, se va a generar, digamos, una posible certificación para que un país acepte un hidrógeno producido pues en otro país. Entonces, ese tema de la certificación es otra variable que se agrega y que hay que estudiar y plantear proyectos desde la necesidad de esa certificación para, digamos que poder generar esos acuerdos comerciales con los países, en este caso, un ejemplo, pues, europeos. Excelente, Astrid, muchas gracias. Pues la pregunta del millón ahora, ¿cuál sería el costo nivelado que tendría que alcanzar el hidrógeno verde en América Latina para ser competitivo y cuándo podría ocurrir esto? Es la pregunta que todo el mundo está preguntando. Esta vez pienso que podemos empezar con Jorge Milanese, por favor. Ok, la pregunta del millón, muy bien. A ver, lo que se dice en este momento es que el costo nivelado del hidrógeno tiene que estar entre 1 y 2 dólares por kilo. Eso es lo que aparece en todos los reportes. Ahora, en realidad, llegar a esto es función de las curvas de costo y de las reducciones de costo que se pueden implementar a nivel de la producción industrial. Y esto es importante porque yo mencionaba anteriormente el plan que tiene Chile para producir 25 gigawatts de energía renovable y con eso producir alrededor de 2 millones y medio de toneladas de hidrógeno.
Esto está basado en un factor de despacho del 50% y un rendimiento de planta de alrededor del 60%, que cuando uno lo compara con otros procesos industriales es significativamente bajo. De hecho, el tema del factor de despacho es un factor crítico para esto, y obviamente cualquier mejora para incrementar el factor de despacho, que es uno de los factores críticos aquí, va a impactar favorablemente en la reducción del costo del hidrógeno. El otro punto aquí que creo que es significativo mencionar es que el hidrógeno, comparado con otras fuentes de energía, tiene un factor de densidad extremadamente bajo. Entonces, incluso si nosotros llegáramos a un costo nivelado de hidrógeno de $1 por kilo, eso es equivalente a $8 por millón de BTU. El gas natural en este momento, lo chequeé hace un rato, en el Henry Hub en Estados Unidos está a 1,60, 1,65. Entonces, aquí empiezan a tallar, empiezan a figurar otros factores que fueron mencionados a lo largo de esta charla, como el costo de los impuestos al carbono o impuestos adicionales a producción que no sea renovable. Todos elementos que hay que combinar como para tener una ecuación económica y que el hidrógeno sea un combustible de alternativa para muchas industrias. Lo que tal vez Europa pueda pagar, en otros lugares no va a ser el caso, y entonces durante mucho tiempo vamos a ver distribuciones asimétricas de la implantación de soluciones de hidrógeno en distintas regiones. El punto crítico aquí, que creo que todos saben, pero solamente por recordarlo, es que es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil almacenar hidrógeno. Por eso es que todos están pensando en convertirlo en metanol, en convertirlo en amoníaco, de forma tal de poder exportarlo, pero sí es posible conseguir soluciones de almacenamiento que serían un factor crítico para disminuir este costo. En mi empresa, por ejemplo, nosotros buscamos soluciones geológicas para almacenamiento de hidrógeno, y esto es algo que se está experimentando en varios lugares del mundo, y es algo que potencialmente estaría disponible para productores de hidrógeno que, como dependen de energía renovable, todos sabemos que la energía solar o la energía eólica tienen factores meteorológicos que no se pueden evitar. En los momentos en los cuales no haya energía renovable disponible, un almacenamiento de hidrógeno podría permitir de que el proceso industrial consiguiera seguir adelante y no tenga estos factores de parada o estos factores de despacho que afectan tanto el costo final en este momento. Paro aquí porque es un tema muy interesante y estoy seguro que mis colegas también tienen mucho que aportar. Muchas gracias, Jorge. Jorge Luis, ¿qué piensas? Claro, gracias, Michael. Creo que es una pregunta que hay que responder con mucho cuidado, porque no podemos hablar de un costo nivelado único del hidrógeno para que sea competitivo. Hay que preguntarnos que sea competitivo para qué y que sea competitivo en dónde, ¿no? En qué región, o incluso en qué región de diferentes países. Entonces, hay un número mágico. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Energía sacó en 2031 el reto 111, 1 kilogramo de hidrógeno en $1 por kilogramo en una década. Pues con esto claramente se vuelve competitivo para todas las aplicaciones, ¿no? Sin embargo, es una meta que bueno, sin subsidios exageradamente grandes que muy pocos países pueden costear, se puede lograr. Volviendo a mi punto anterior, creo que cuando hablamos de la competitividad tenemos que ver justo la aplicación. Va a ser diferente el costo nivelado de hidrógeno que vamos a necesitar para que sea competitivo para la sustitución de hidrógeno gris, que es la principal demanda que ahorita, que ya se ha mencionado, refinación, producción de amoníaco, producción de metanol. Va a ser un costo diferente del hidrógeno que vamos a tener que lograr, todavía más bajo, por ejemplo, para lograr la sustitución de gas natural, precisamente por los costos
tan bajos de gas natural que hay, que hablaba Jorge, que por ejemplo en México tenemos acceso a todo ese gas natural y por lo cual va a ser bien complicado que el hidrógeno verde sea competitivo en sustitución con gas natural en México, ¿no? No va a ser el mismo caso en México que en otros países en América Latina, pero de nuevo, cambia según la aplicación, según la ubicación. Y también, por ejemplo, dentro de México, que inicio hemos tenido la oportunidad de hacer estos estudios de forma muy robusta en diferentes regiones del país, a nivel nacional. Bueno, a mí personalmente me han tocado los de México, mis colegas los han hecho en toda América Latina. Vemos cómo estas curvas de cuándo va a ser competitivo el hidrógeno en costos, pues varían según el país, según el punto de sustitución. En algunos casos va a ser mediados de 2030, en algunos 2040. De nuevo entran muchos factores en esto. Y bueno, hay otras aplicaciones donde no es nada más el costo, digamos, millón de BTU de hidrógeno contra millón de BTU de gas natural o contra el equivalente energético en diésel, donde tenemos que ver la aplicación final, como es el caso, por ejemplo, de los vehículos de carga de celda de combustible, ¿no? Los cuales, pues, ¿cuándo se va a lograr la competitividad en costos? Es una pregunta más compleja porque tiene que ver con los costos de adquirir una unidad, de suministrar hidrógeno, la infraestructura de recarga, pero también de ciertos beneficios que tiene el hidrógeno con otras alternativas de descarbonización, como pueden ser los vehículos eléctricos a baterías. Entonces, es una pregunta, como decía, se vuelve bastante compleja, pero bueno, en sí es algo que hay que estudiar caso por caso. Eventualmente, como decía, si no hubieran subsidios o si no hubieran impuestos al carbono, mandatos de descarbonización, algún otro incentivo, en muchos casos, bueno, siéndonos por el lado conservador, pues será a mediados de 2030 que muchas aplicaciones puedan empezar a ser competitivas, ¿no? Entonces, de nuevo, es ajustar esas expectativas y ver qué podemos empezar a desplegar y qué mecanismos de incentivo a la producción de hidrógeno, de incentivar la demanda o el consumo de este hidrógeno, o bueno, no necesariamente el hidrógeno, sino tecnologías o derivados del hidrógeno, o el uso de vehículos de hidrógeno pueden tener, qué incentivos puede haber para que podamos pagar este sobrecosto. Y bueno, de nuevo, pues juntar esfuerzos por todos lados, encerrar la pinza de costos desde incentivar la demanda y también fomentar en la manera lo posible a la producción de bajo costo desde el lado público, desde el sector privado. Y creo que en línea de esto va muy bien todo lo que se ha mencionado de incentivos desde lo público, de empezar a desplegar pilotos, porque también si queremos esperarnos a que esto pase para empezar a desplegar los pilotos, nos vamos a quedar muy tarde respecto a otras regiones. Entonces creo que con eso concluyo mi participación. Gracias, Jorge Luis, por esa perspectiva. Astrid, ¿qué piensas sobre esa pregunta sobre el costo nivelado y cuándo puede ser competitivo? Bueno, pregunta interesante como lo mencionabas. Digamos que en Colombia se hicieron, digamos, unas proyecciones que fueron estipuladas en nuestra hoja de ruta y también calculamos, obviamente pues algo teórico, es que para el 2030 esto va variando, ¿sí? Se hizo para el 2030, 2040, 2050. Se estiman las variaciones a medida de que las diferentes regiones también se van introduciendo, se van involucrando en la producción de hidrógeno. Nosotros contemplamos iniciar más o menos entre un 2.4 y 2.2, en el 2040 ya empezar a migrar un poco hacia el 1.8 y se estima que para el 2050 podamos trabajar entre el 2.4 y 1.5. ¿Qué pasa? Lo que mencionaba es de la región de producción. Por ejemplo, para nosotros, la región Caribe Norte es de las que pudiera llegar a generar un menor precio de producción, llegando al 1.5, pero pues esto obviamente depende pues del avance de los proyectos de generación que hemos visto también, digamos que se han afectado por diferentes razones. Digamos que en la región norte está La Guajira, que es el área o la región del país que tiene mayor potencial eólico y solar del país. Pero pues en este momento, pues como lo mencioné, presentamos retrasos en la ejecución. ¿Qué otro aspecto importante? El costo de la energía de producción es básico para poder, digamos, que trabajar en ese LCOH que se supone debemos buscar para la competitividad. Yo pienso que también es lo que mencionaba Jorge, pues que no es lo mismo y no va a ser igual, por ejemplo, en un hidrógeno líquido, que se considera el de mayor costo actualmente, ¿cierto? A los que se van a
a hacer, digamos, bajo aplicativos, o por ejemplo como el amoníaco. Este sí pudiera tener un menor costo, digamos que en la mayoría de su cadena de valor, pues debido a la combinación de que tiene de pronto un manejo más fácil, tiene una madurez de mercado superior a la del hidrógeno como tal, y pues que tecnológicamente pues sí requiere, digamos que altos costos en el tema de reconversión. Entonces es eso, ¿dónde se va a producir? Totalmente de acuerdo. Y cuál va a ser, digamos que ese uso final o esa forma en la que se va a usar, o bajo qué aplicación se va a usar el hidrógeno, como pues el caso que estamos mirando en el común, que es el tema del amoníaco. Creo que esa es la forma. Perfecto, Astrid, muchas gracias. Paulo, ¿cuál es la perspectiva de Deloitte? Gracias, Michael. Sí, estoy bastante en línea con lo que han comentado mis compañeros panelistas. Efectivamente, hasta el año pasado nuestros modelos e incluso otros modelos que se pueden consultar en distintas agencias apuntaban que con bastante optimismo hacia fines de esta década algunos países de Latinoamérica, como son el caso de Chile, Brasil, se podían acercar en su curva de costo a ese apreciado rango que comentó Jorge de 1,5 dólares por kilogramo de hidrógeno, que efectivamente lo hace bastante competitivo en relación a otras alternativas de hidrógeno o incluso algunos combustibles fósiles en el mercado. Aquí, por supuesto, reforzar y alinearme con lo que comentaba Jorge Luis sobre la importancia de definir dónde se desea competir con tu producto. Este rango meta efectivamente puede ser competitivo en países europeos o en algunos países asiáticos, pero por ejemplo en el caso de México o Estados Unidos, como comentaba Jorge Luis, donde el gas natural tiene un precio mucho más bajo e incluso durante el año pasado disminuyó un poco más, la alternativa que se está desarrollando del hidrógeno azul todavía sigue siendo más competitiva que la del hidrógeno verde. Entonces, definir bien el dónde competir es un tema relevante y va a impactar el cuándo el hidrógeno verde se pueda volver competitivo en relación a lo que puede generar América Latina. Desde nuestra perspectiva, nuestros modelos, como comentaba antes, apuntan al 2030, pero todo depende de las variables que comentábamos antes. Al final, la variable de costo, como se comentaba en el panel, depende de los elementos que conversábamos anteriormente. El costo de capital dado por el financiamiento, el hecho de que exista una demanda adecuada en el mercado que permita economías de escala adecuadas, van a permitir que el costo se acerque a esta curva de costo que anhelamos. De hecho, hasta el año pasado, de hecho, los pilotos que se empezaron a liberar estaban generando hidrógeno verde por sobre lo que esperábamos en nuestros modelos, y para esto hay distintas explicaciones. Una de ellas precisamente es el tema de la inflación y las altas tasas de interés que estaban por sobre los supuestos que teníamos establecidos. Por lo tanto, aquí el cómo se vayan dando los supuestos y cómo vayan jugando los factores va a incidir fuertemente en nuestras proyecciones, que apuntan en que algunos países de América Latina podrían llegar a ese nivel competitivo a fines de la década. Muchas gracias, Paulo. Bueno, nuestro tiempo se ha acabado. A nuestros panelistas, muchas gracias por acompañarnos. Recordamos a todos nuestros espectadores que el último informe de Intelligence Series de Beneméricas sobre el hidrógeno verde está disponible en nuestro sitio web y ofrece una mirada en profundidad a uno de los segmentos con certeza más prometedores de hoy en el sector energético. Ha sido un placer presentar este webinar. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Michael.